hemos llegado al punto de derramar nuestra sangre, nuestra vida por el Evangelio. Y el autor de Hebreos lo hace justamente recordando lo que los líderes macabeos le increpaban a sus tropas para animarlos a luchar hasta la muerte. Los hebreos conocen esta historia de la vida de los hebreos en el tiempo de el dominio griego al pueblo de Israel. De tal manera que él los anima y además entonces, pensando en eso, a los hebreos les dice que piensen en todos los hombres que han pasado para demostrar su fe, para vivir su fe y que son testimonio hasta hoy para nosotros. De tal manera que el creyente no se suma en un cristianismo pasivo, ni se amilane ante las diferentes situaciones del conflicto. En segundo lugar, nos exhorta a que comparemos. Muchas veces que nosotros nos quejamos por las dificultades, por las pruebas y por las circunstancias que enfrentamos, y olvidamos que muchas veces gran parte de esas circunstancias que vivimos son justamente consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones, y que no tienen que ver, en este caso, con nuestra vida como creyentes. Sin embargo, para el creyente, cuando enfrenta las circunstancias difíciles, las luchas, las pruebas, entonces el autor de Hebreos llama la atención para que pensemos si nuestros conflictos y nuestros sufrimientos son parecidos a los que sufrieron estos hombres, estos héroes de la fe y el mismo Señor Jesucristo. De tal manera que en ese caso nos ayuda a animarnos a soportar todo lo que tengamos que sufrir, porque comparado con la obra del Señor Jesucristo, con el sufrimiento de Cristo, es muy poco lo que nosotros sufrimos. Y tercero, él dice que al soportar las adversidades, debemos de tener en cuenta algo que se olvida en la vida del cristiano, y es que todas las situaciones que el creyente vive en Cristo, y las comillas en Cristo, tiene que ver como cristiano por causa del Evangelio. Todo esto es obra de nuestro Dios. De tal manera que todas las adversidades que el creyente sufre, todas las pruebas y dificultades, son la manera como Dios nos moldea, nos educa. De otra manera, nuestra vida no tendría razón de ser, ¿cierto? Y en ese sentido, quiero mencionar solo 4 puntos que nosotros tomamos. En primer lugar, tener en cuenta que las pruebas o que la disciplina, en primer lugar, tiene el sentido de enseñarnos,
de educarnos. En segundo lugar, la corrección y la disciplina tiene el sentido de enseñarnos responsabilidad, de aprender a ser responsables en cada uno de nuestros actos como hombres de Dios. En tercer lugar, enseñarnos que la disciplina tiene el sentido de que consideremos, y es algo que tal vez la mayoría no lo hacemos, considerar la disciplina como un privilegio que Dios nos da porque Él nos ama. Y esto puede sonar contradictorio hasta que entendemos que Dios solo disciplina a sus hijos. La disciplina no es para el mundo, la disciplina no es para el impío. Para el impío es el juicio y el castigo final. Para nosotros no. Recordemos que en quien fue colocado nuestro castigo fue en el Señor Jesucristo. Nosotros, por tal razón, somos disciplinados. Amén. Y por último, tener en cuenta que la disciplina tiene el sentido de mostrar en nuestra vida una evidencia de la aceptación que Dios hace de nosotros como sus hijos. ¿Cierto? Él dice que si no somos disciplinados, Él nunca nos tomará como hijos, sino como bastardos. Y es algo bien interesante lo que la Escritura nos enseña. Él dice que Dios envía pruebas y dificultades diseñadas para, en primer lugar, fortalecer nuestra fe. En segundo lugar, para ayudarnos a mantener una comunión más estrecha con Él. Y tercero, a tener en cuenta especialmente el gran amor que Dios nos da al disciplinarnos. Y continuando entonces, miramos en Hebreos el tema para esta mañana, Hebreos capítulo 12, del verso 7 al 11. Gloria al Señor. Hebreos 7 al 11 dice: si soportáis la disciplina, escuchen, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, y ojalá subrayen en sus Biblias, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cierto? Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y versículo 11. Es verdad
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el nombre del Señor. Eso nos lleva entonces a considerar el título de nuestra enseñanza. El título de la predicación de esta mañana, y es que el título es La disciplina divina es la marca del verdadero Hijo de Dios. La disciplina de Dios es la verdadera marca del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar delante del Señor pidiendo que Él nos dirija esta mañana en el estudio y en la reflexión de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de ser enseñados en las verdades gloriosas de tu palabra. Y rogamos en esta mañana, Padre, que tu Santo Espíritu tome nuestras mentes y nuestros corazones, y que a través de ella entonces nos enseñes cada una de estas verdades gloriosas, poderosas, que a través de tu Santo Espíritu seamos redargüidos de aquellos actos, acciones, pensamientos, actitudes que durante nuestra vida, Señor, hemos tenido y que de pronto no se ajustan a la evidencia de un verdadero Hijo de Dios. Y que tú seas entonces, Señor, no solamente redarguyéndonos, sino corrigiéndonos para enmendar, Señor, nuestro andar, de tal manera que podamos obedecer tu palabra, mirar dónde hemos caído, reflexionar en ello y volver nuevamente a comenzar, habiéndonos arrepentido de una manera muy, muy especial delante de ti. Y hacerlo, Señor, con el ánimo de saber que estamos siendo enseñados, capacitados para servirte a ti. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo entonces tome todo nuestro ser y que Él sea aplicando cada una de estas verdades a la vida de los creyentes, a la vida de la iglesia, a cada persona que nos escucha a través de las redes. Y podamos, Señor, dar el peso y dar, Señor, la estatura conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te damos muchas gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que el Espíritu de Dios lleva al creyente a considerar a través de estos pasajes, y tenemos que ser muy honestos en eso, muy poco estudiamos como cristianos. Como que le hacemos, como coloquialmente decimos, le hacemos el feo. Porque, como establece la Escritura, hablar de disciplina no es de pronto muy satisfactorio para la condición humana. El problema es que nosotros ya no vivimos como el resto del conglomerado en el mundo, sino que el creyente es una persona nueva, es una persona renacida en Cristo, es una persona que desde el momento en que Cristo vino a su vida, comienza una nueva vida. Y tener claro entonces que en todas las
facetas de la vida del creyente, Dios ha diseñado diversas maneras de disciplinarnos para que nosotros nos ajustemos, o para más bien para Él ajustarnos al modelo que nos ha sido dado, que es Cristo el Señor. De tal manera que al estudiar este pasaje, espero que esto produzca un gran impacto en cada uno de mis hermanos, y no solamente en nosotros, sino aún más en los que lo escuchan por primera vez. Y miremos lo que la Escritura nos quiere enseñar. El autor de Hebreos está hablando a una comunidad que sabe, que conoce lo que es la autoridad paterna. Y ese conocimiento que el pueblo hebreo tiene ha sido reforzado por la enseñanza de ya algunos cientos de años que ha estado bajo el dominio romano, ¿cierto? De tal manera que el autor de Hebreos nos habla que el pueblo romano enseñaba algo que hasta hoy nos es enseñado, y es la enseñanza de la patria potestas. Patria potestas. Este es un término jurídico, ¿cierto? Patria potestas en latín traduce la patria potestad, o la autoridad que el padre ejerce o los padres ejercen sobre sus hijos, pero especialmente el padre. De tal manera que permítame dar una pequeña semblanza de lo que es la historia romana. En el pueblo romano, el padre tenía por ley un poder absoluto sobre la familia. Consideremos esto: si un hijo se casaba, si un hijo ya tenía esposa y tenía familia, ese hijo, aún a pesar de esto, tenía todavía que estar bajo el poder del padre. Ese hijo aún seguía teniendo que sujetarse al poder del padre, a la patria potestad o al poder paterno, que era absoluto sobre él y sobre su familia, incluyendo sus hijos y aún hasta sus nietos. De tal manera que un padre, escuchen esto, un padre romano podía quedarse con un hijo recién nacido o podía rechazarlo si él quería. Un padre podía atar y apalear a un hijo, o podía incluso venderlo como esclavo, o incluso hasta quitarle la vida. ¿Conocíamos esto? Uno de los males más grandes que ha sucedido en la sociedad, especialmente en la sociedad occidental y en la sociedad que nosotros llamamos moderna y posmoderna, es la erosión justamente de esa autoridad paterna sobre los hijos. De tal manera que hoy los hijos amenazan a los padres si
de alguna manera ellos se sienten cohibidos o reprimidos o disciplinados muy fuertemente. Hasta hoy incluso han enviado a sus padres a prisión por un regaño o por una reprensión fuerte, un correazo, un chancletazo, una cachetada, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Escritura quiere recordarnos que en los principios fundamentales de lo que estamos hablando hoy, del fundamento de la familia, para Dios, esto no prescribe. Escuchemos esto. En la historia romana hay un hombre que se llama Salustio, que es un historiador romano. Y Salustio nos cuenta que durante un incidente, durante la conspiración de Catilina, Catilina fue un general que se rebeló contra el emperador, ¿cierto? Y en este caso, entre los que salieron para unirse a sus fuerzas estaba su propio hijo, Aulo Fulvio. De tal manera que en este sentido a Aulo Fulvio lo arrestaron y lo trajeron a Roma, escuche, y su propio padre lo juzgó y lo condenó a muerte. Para la patria potestas o para el gobierno paterno, un hijo en Roma, un hijo no alcanza nunca la independencia. Podía haberse graduado en alguna de las ciencias del conocimiento humano, podía ser un gran político, o podía haber escalado las más altas magistraturas, podía ser una persona honrada por todo el país, y sin embargo, nada de esto le hacía estar fuera del dominio de la autoridad de su padre mientras el padre viviera. De tal manera que si ha habido un pueblo que sabía lo que era la disciplina paterna, eran los romanos. Y cuando el autor de Hebreos escribe este párrafo, está inspirado justamente en este tipo de enseñanzas que, como mencionaba, el pueblo judío conocía muy bien. De tal manera que los destinatarios de su carta sabían de qué le estaba hablando el autor de Hebreos, sabía qué les estaba diciendo el Señor. Así que el Espíritu de Dios, para ellos en ese tiempo y para nosotros actual, insiste en que nosotros debemos ver las diferentes pruebas y dificultades de la vida como la manera que Dios nos disciplina, la manera como Dios utiliza todas estas diferentes situaciones adversas, ¿cierto? Como parte de la formación que Él nos da. Y hay algo que a mí me llama la atención, y permítame que haga este pequeño paréntesis. Una de las tareas que el cristiano, o más bien dentro de la iglesia, el siervo de Dios, él o los pastores esencialmente, debemos de procurar hacer es ser un docente que ayude a formar la vida
de cada creyente. Ayude a formar la vida de los creyentes. En tiempos pasados, en mi tiempo, por ejemplo, cuando yo era muchacho, los maestros, y aquí tenemos varios maestros, eran enseñados y una de sus condiciones era que ellos no eran maestros únicamente en el sentido de dar una información educativa, ¿cierto? En dar ciertas enseñanzas, sino que en la mente de los maestros anteriormente era inculcada la tarea de que ellos eran un instrumento para formar la vida de sus discípulos, de sus alumnos. Nosotros hoy encontramos algo completamente diferente. Un maestro se convirtió solo en una persona que transmite ciertas enseñanzas. De hecho, la gran mayoría de los maestros ni siquiera enseñan, solo lo que hacen es leer, ¿cierto? Y dar cierta información de acuerdo a el pensum académico que a él le corresponde. Sin embargo, para nosotros debemos de tener claro que hay algo que debemos de hacer, y es siempre tener en cuenta que el pastor, el ministro del Señor, es un instrumento en las manos de Dios que Dios usa para ir formando a las ovejas. ¿Sabíamos esto? De tal manera que en ese sentido, por eso siempre estamos hablando de que las dificultades y problemas de la vida no son ajenas a la vida del creyente. Son los elementos que Dios utiliza para formar la imagen de Cristo en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. De tal manera que miremos entonces lo que dice el versículo 7. Él comienza exhortando o más bien continúa exhortando en este pasaje. En la primera parte, en 7a, dice: soporten las dificultades como disciplina. Dios os está tratando como a hijos. Eso nos lleva entonces a considerar, en primer lugar, que en esos tiempos de aflicción, que como cristianos, por causa del Evangelio, el creyente vive, no deben conducirnos a tener contrariedades, sino debemos de entender que eso es algo que Dios ha diseñado. Aunque no lo entendamos ampliamente, debemos de tener claro que estamos en las manos de un Dios que nos ama. Amén. De tal manera que en este sentido, Él nos recuerda que todas estas dificultades, todas estas contrariedades que experimenta el creyente, ellas vienen de Dios, porque Él está ejercitándonos, como dice el apóstol Pablo, para la piedad, en primer lugar. Y que en segundo lugar, Él lo hace porque nos ha recibido como hijos. Las adversidades que nosotros encontramos son bendiciones encubiertas que Dios nos da. Y eso cambia un poco, o más bien cambia sustancialmente
la manera de percibir estas cosas. ¿Cuántos de nosotros pensamos, por ejemplo, que perder el empleo es una bendición? Perder la esposa o el esposo es una bendición de Dios. O perder un hijo. O quedar arruinado económicamente. La mayoría pensamos que esa es una gran calamidad. Sin embargo, mirado a la luz de la Escritura, cada una de estas cosas son colocadas por Dios. De tal manera que estas dificultades han sido enviadas por un Padre amoroso que nos está dando de lo mejor para nosotros como hijos de Dios. Entonces debemos de mirar siempre más allá de esas dificultades y darnos cuenta que usted y yo estamos en las manos de Dios. Amén. Verso B del versículo 7. Porque ¿qué hijo hay que no sea disciplinado por su padre? Por supuesto, aquí hay una pregunta retórica, ¿cierto? ¿Qué hijo no es disciplinado por Dios? ¿Qué hijo no es corregido por Dios? Si un padre ama a su hijo desde sus primeros meses de vida, comienza a corregirlo, a disciplinarlo, ¿cierto? De otra manera, dice la Escritura, entonces, que no se podría considerar como un verdadero hijo. La ley de Dios nos enseña, la tradición de los ancianos nos capacita, las habilidades para un oficio nos van formando, de tal manera que en ese sentido la disciplina apunta a que somos receptores de una educación que apuntaba a inculcar en el hijo la obediencia a la ley de Dios, ¿cierto? Y el respeto a la autoridad y el amor por la herencia nacional. En ese sentido, cuando habla de esa herencia natural, es esa, ¿cómo se llama? Bueno, por ejemplo, nuestra nacionalidad, nuestra identidad es el término. Todo esto va formando nuestra identidad, tanto en la enseñanza paterna como en la enseñanza de Dios. Ahora, es más, notemos que la Escritura dice, en el libro de la ley, en los mandamientos, dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres porque ellos son los que nos enseñan, nos disciplinan, ¿cierto? De tal manera que en este sentido, en este versículo, él desea señalar que es Dios quien está educando a sus hijos a través de la mano paterna. Y el escritor utiliza justamente esa ilustración del padre humano que enseña a su hijo de la misma manera que Dios enseña a sus hijos a recibir enseñanzas morales y espirituales. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos está hablando estas cosas? Sencillamente
Es un llamado de atención que Él hizo a esos hebreos. Pero también es un llamado de atención que trasciende hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros hemos tomado a la ligera la formación que Dios quiere darnos. Para los hebreos en ese tiempo el autor de los hebreos, habían perdido de vista y habían tomado indiligentemente todas las enseñanzas que habían recibido de sus padres. Lo habían hecho de una manera muy simplista. No habían prestado atención. Y parece que hasta hoy sucede con nosotros. La mayoría de los hijos, la mayoría de los creyentes, somos hijos. Todos somos hijos que necesitamos. Perdón, hermano, ¿será que dejé mi pañuelo en el otro pantalón? Bien. Es importante que nosotros tengamos entonces eso, porque no podemos tomar a la ligera la enseñanza de la disciplina que Dios nos da. En ese sentido, lo que el autor de Hebreos está diciendo es que cada uno de nosotros debe tener claro o debe sostener absolutamente cada uno de nosotros que nada en este mundo sucede fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, debemos sencillamente de aceptarla, aceptar esa disciplina de Dios, porque hacer otra cosa es, como dice el apóstol Pablo, dar coces contra el aguijón. Ahora, quien toma esta decisión y lo hace con diligencia, lo hace con respeto y lo hace con amor, está tomando la decisión más sabia. Porque la disciplina tiene dos propósitos, pero principalmente uno. En primer lugar, la disciplina lo que quiere enseñarnos a entender es que el Padre es el que está ejerciendo su poder sobre sus hijos. Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿quién de ustedes, aún a esta edad, se atrevería a levantarse contra la educación de su papá? ¿Alguno lo haría? Y estoy hablando del padre, quien al fin y al cabo es quien ejerce o es llamado a ejercer la autoridad. Bien, ¿y qué es lo que vemos en la autoridad del Padre? ¿Por qué lo veneramos? ¿Por qué lo respetamos? Porque vemos en él el poder que Dios le ha otorgado. De igual manera, el autor de Hebreos menciona entonces que Dios está ejerciendo su poder como Padre con nosotros. Y que no necesariamente debe conducirnos a amarlo. ¿Estamos claros? Sino aceptarlo, valorar la enseñanza que nos es dada de nuestro Padre, tanto el Padre humano, el Padre natural, como el Padre celestial. Segundo, no se puede aceptar la disciplina con un ceño levantado.
ni con la idea de acabar con ella lo más pronto posible. El texto dice: si no se os disciplina, y todos son sometidos a disciplina, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Alguien dijo en alguna ocasión: no voy a dejar que nada me interrumpa la vida. Y eso hace alusión a aquellos que se rebelan contra la disciplina paterna. Gracias, hermano. Contra la disciplina de los padres. Si se acepta la disciplina, nunca se debe considerar como una imposición que hay que aceptar a regañadientes, pero no con agradecimiento. ¿Entendemos eso? Ninguno podemos aceptar la disciplina como una imposición, ni tampoco aceptarla a regañadientes. Es que me tocó, pues él es mi papá. No, se debe aceptar y se debe acatar y se debe valorar. El Padre sabe lo que Él está haciendo. Hay algo que es bien interesante en la Escritura. ¿Cuántos conocen el cuarto mandamiento? Perdón, el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Ah? Ahora pregunto, y es una pregunta que la Escritura nos hace válida para hoy. En alguna parte de la Escritura usted encuentra que hay condicionalidad en este mandato. En otras palabras, usted y yo debemos de acatar la disciplina, honrar a nuestros padres, obedecer a nuestros padres, como algunos sostienen. Sí, pero si él lo merece, si él es digno, si él... ¿Aparece eso en la Escritura, hermano? No, es una orden por el sencillo mandamiento de que Él es quien representa al Padre eterno, a Dios. El Padre es la representación de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? No importa cómo Él sea, es nuestro Padre y como tal debemos de aceptarlo. De tal manera que en ese sentido, esa autoridad, esa disciplina que ellos ejercen, no se debe aceptar ni a regañadientes, ni con ni sin agradecer, con desagrado. Dios ciertamente ha dado una capacitación espiritual, pero la mayoría no presta atención a lo que Dios enseña. Y esta actitud descuidada hacia la disciplina nos coloca en la misma categoría de los hijos ilegítimos. Y debemos de tener en cuenta que tales hijos no tienen derecho a herencia. Son causa de vergüenza y turbación para su padre. Si se les niega la disciplina, el adiestramiento y la preparación que reciben, entonces son tomados como verdaderos hijos. Es lo que hace el autor, es colocar las cosas en perspectiva, de tal manera que el creyente de nuestro tiempo, por culto, por conocedor, puede tener una gran sabiduría, un gran conocimiento. Sin embargo, siempre, mis amados hermanos, y eso es algo que no prescribe, usted y yo siempre seremos hijos de nuestro Padre, tanto de los humanos como en el Señor de nuestro Dios.
Y nosotros como padres siempre seremos padres de ellos. De tal manera que en ese sentido, como hijos, siempre debemos estar dispuestos a acatar la disciplina de nuestros padres. Mi padre me decía, cuando yo estaba muchacho, 30 años, ya tenía esposa, y él me decía: mijo, aunque usted tenga 80 años, y si usted comete un error, yo le doy un barazo y lo enseño, aunque yo tuviera 80 años. De tal manera, y es la formación que nos dieron a nosotros, de tal manera que esa es la manera en que Dios quiere enseñarnos. Jamás dejaremos de ser hijos, y como padres nunca dejaremos de ser padres. Tercero, se puede aceptar lo que dice el versículo 9. Además, todos nosotros hemos tenido padres humanos que nos disciplinaban y los respetábamos por ello. ¿Con cuánta más razón deberíamos someternos al Padre de nuestros espíritus para vivir? Eso nos lleva a considerar entonces el tercer punto. Debemos aceptar la disciplina sin o eliminando ese complejo de víctimas que nos conduce al derrumbamiento final. Escuchen esto que es bien interesante. En el versículo anterior, el escritor de Hebreos se dirige a los lectores utilizando la segunda persona del pronombre plural, del pronombre personal, ¿cierto? Pero aquí él lo hace utilizando el término nosotros. Escuchen, además, todos nosotros. No se excluye. Y aunque seamos ministros, aunque seamos pastores, aunque seamos muy sabios en la Escritura, siempre seremos hijos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Amén. Entonces, eso nos enseña dos cosas. Todos nosotros hemos tenido padres humanos. Y en ese círculo familiar, el padre es la cabeza del hogar. El padre es el que enseña a los hijos a portarse bien. El padre es el que conduce adecuadamente a sus hijos a aprender la manera de trabajar o un oficio. Regularmente, la mayoría de nosotros como hijos aprendemos la profesión de nuestro padre. Mi padre fue mecánico. Y yo también soy mecánico. Porque esa era la enseñanza de es mi príncipe. ¿Qué quiere mi príncipe? ¿Qué le gustaría a mi princesa? Ajá. Y es lo que nos llama entonces la atención. En ese sentido, nosotros o los padres actuales no están enseñando disciplina, valor, respeto a sus hijos, sino que los padres se están colocando bajo el dominio y la autoridad de los hijos. Y hay que volver a colocar las cosas en perspectiva. Nosotros como hijos amábamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros padres, obedecíamos a nuestros padres, aunque muchas veces la corrección que nos dieron fue bastante arbitraria. Mi padre nunca utilizó la mano para castigarme. Mi padre utilizó otros elementos muy fuertes. Mi madre igual. Y sin embargo, eso no arruinó, no me hizo una persona resentida y amargada y aborrecedora de la autoridad. Por el contrario, hoy yo le doy gracias al Señor por esa formación
que yo recibí. Y creo que la mayoría de nuestra generación tiene esa misma consideración. Usted escucha a hombres de 40 y 50 años cuando se dirigen de recuerdo de sus padres, siempre hablan de una manera muy especial de esos padres que tuvieron, ¿cierto? Y es lo que la Escritura dice: nosotros los respetábamos, aunque ellos nos corregían. Y eso nos lleva a considerar algo, mis amados hermanos. Hay un refrán que dice: padre es alguien a quien siempre se respeta. Gloria a Dios. Padre es alguien a quien siempre se respeta. No importa cuán respetable sea. De tal manera que no depende de lo respetable que sea nuestro Padre para que Él merezca nuestro respeto. Le respetamos porque es nuestro Padre, porque yo soy hijo de mi Padre. De igual manera, en el Señor, nosotros debemos de valorar y respetar a Dios como nuestro Padre, como dice la Escritura. ¿Cuánta más razón deberíamos someternos al Padre de nuestros espíritus para vivir? Nos sometemos al Padre de nuestro espíritu para vivir. Y en ese sentido el escritor emplea la expresión cuánto más para ilustrar el alcance de su comparación. Él sigue la enseñanza de Cristo, que comparó a los padres humanos que daban cosas buenas con el Padre Celestial que da buenos dones. Voy a pedirle el favor al hermano Orley, lea por favor Mateo 7:11. Eso nos lleva a considerar a esas personas tanto en el mundo como en la iglesia. Escuchemos lo que dice el texto. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso nos lleva a considerar algo que nosotros vemos muy frecuentemente, tanto en el mundo como en la iglesia. Esas personas que tienen el síndrome de la víctima. Son personas que todo el tiempo consideran que solo ellos son los dueños del sufrimiento. Nadie sufre como ellos. Nadie padece como ellos. Nadie tiene necesidades como ellos. Y eso no es solamente allá afuera, incluso dentro de la iglesia. Y todo el tiempo están diciendo: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasa esto? O aún más, acusamos a Dios: Señor, ¿tú por qué me castigas de esta manera? Y lo que está diciendo esa persona es: Señor, tú eres injusto al castigarme o al disciplinarme de esta manera. O aún más: oh, Señor, tú te pasaste con esa reprensión que me estás dando. Todos nosotros padecemos. La semana pasada mencionaba el testimonio del pastor Pérez Millo. Perdió su esposa. Mi testimonio: perdí mi esposa. Físicamente perdí una vista. Y eso podría colocarnos en una posición de víctimas y convertirnos en personas amargadas, resentidas, etcétera, etcétera, etcétera. No, todo esto
Es parte de la disciplina del Señor. Yo no entiendo por qué suceden estas cosas, pero en la medida en que voy yendo a la presencia del Señor, voy entendiendo el por qué suceden estas cosas. De tal manera que hay personas que cuando se encuentran en esa situación difícil, dan la impresión de ser esos únicos a los que la vida trata con dureza. Y solo piensan en autocompadecerse a sí mismos. Número 4, verso 10. Nuestros padres nos disciplinaban durante algún tiempo según les parecía bien, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que compartamos su santidad. Eso nos lleva entonces a considerar este punto. Debemos de aceptar la disciplina no como un castigo impuesto, sino como una manera en que Dios expresa su amor para con nosotros. Hay personas, muchas personas en el mundo, que consideran que Dios es un Dios vengativo. Cuando les sucede algo a ellos, cuando les sucede a sus seres queridos, muchos se preguntan, ¿por qué está pasándoles esto? Sin embargo, la pregunta debería de ser diferente, mis amados. Si nuestros padres nos disciplinaban, nosotros nunca llegamos allá haciéndoles mala cara y diciéndole, papá, ¿y usted por qué me pegó? ¿Alguno hizo eso? En mi caso nunca me atreví. Mi papá me hablaba alguna cosa, me miraba y yo tenía que correr a hacerlo. Era en el término de la distancia, era el término que él utilizaba para cualquier orden que él daba. Igual con el Señor, algunos de nosotros podemos atrevernos a ir a reclamarle al Señor. Por el contrario, lo que se sugiere es que cuando tengamos estas situaciones, vayamos delante del Señor con sencillez de corazón y le digamos, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esta experiencia? ¿Cierto? Es lo que el Espíritu de Dios nos incita a hacer. Aunque muchas veces el castigo o la reprensión o la disciplina sea fuerte, pensemos que Dios lo hace porque está moldeando la imagen de Cristo en mí. En otras palabras, mi hermano, si se le olvidó, Dios quiere que usted sea como el Señor Jesucristo. De tal manera que cuando a usted lo vean es a Cristo en usted. Y eso lo hace el Señor justamente a través de las diferentes situaciones y a través de la disciplina. De tal manera que, ¿qué diferencia podemos ver cuando consideramos la disciplina de Dios? Primero, tengamos en cuenta que Dios nunca comete errores con nosotros. Ninguna disciplina, ninguna reprensión de Dios es errónea, es dañina, es malévola, ninguna. En segundo lugar, su disciplina siempre está llena de su amor. ¿Cierto? Tercero, cuando Él nos reprende muy duro, al mismo tiempo de esa reprensión, también nos consuela. Y cuarto, su disciplina, la disciplina de Dios no termina cuando nosotros hemos llegado a ser adultos. Por el contrario, a lo largo de toda nuestra vida terrenal, Él nos va formando, aunque nosotros le defraudemos.
Él nunca nos olvida, no nos hace a un lado, aunque no seamos los más fieles. Su paciencia para nosotros es ilimitada, a pesar de lo necios y tercos que nosotros seamos, y de la falta de ese progreso que Dios quiere. Porque en últimas Dios tiene en mente un propósito bien definido al disciplinarnos. Porque Él quiere, mis amados hermanos, y ojalá lo escriba en su cuaderno, Él quiere que nosotros compartamos su santidad. ¿Se acuerda lo que dice Levítico? El Señor dice: sed santos como yo soy santo. Amén. Dios nos prepara para la vida eterna. Por tanto, aceptemos gozosamente la disciplina de Dios, ya que sabemos que las adversidades que experimentamos son para nuestro provecho espiritual. Y por último, se puede aceptar la disciplina porque ninguna disciplina, aunque parezca desagradable en el momento, más tarde, sin embargo, la misma produce una cosecha de justicia y paz para los que han sido ejercitados por ella. Eso nos lleva a considerar entonces el último punto. Al aceptar la disciplina de Dios, aceptamos esa formación amorosa de el Padre nuestro que nos ama, de Dios nuestro Padre. Sea cual sea la disciplina que experimentemos en este momento, el Espíritu de Dios nos dice que es una razón suficiente para recibirla y aceptarla con gozo, aunque no sea agradable. No nos gusta la corrección, aunque fácilmente reconocemos que la disciplina es parte necesaria de nuestro desarrollo. La disciplina lleva como esencia el dolor y viene muchas veces y viene de muchas formas. Por ejemplo, hay disciplinas que vienen en forma de fuetizas, nos dan correa, o suspensión de privilegios. Hay cosas que Dios nos da, pero también hay cosas que Dios nos quita. Eso es parte de la disciplina, ¿cierto? Hay pérdida de cosas que hemos tenido. Hay la pérdida de un ser amado. Hay el problema de una lesión seria físicamente, o de una enfermedad, o la pérdida del empleo, o hay persecución como cristianos. Cada una de estas adversidades tienen el propósito de que experimentemos el dolor, porque el dolor nos hace sensible, no solamente al nuestro, sino al de los que están a nuestro alrededor. Amén. De tal manera que, para terminar, pensemos en esto que dijo Jerónimo: la peor ira de Dios sería que Él dejara de enojarse con nosotros cuando pecamos. ¿Entiende esto? La peor ira de Dios sería que Él dejara de enojarse con nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios deja de enojarse con nosotros, significa que no nos ve como hijos.
que hemos perdido ese carácter de hijos. Entonces, Dios nos dice cuando nos habla de enojo, de su disciplina, nos enseña que el castigo supremo sería peor si Él no nos reprendiera. Segundo, que Dios nunca nos dejará por ser demasiado contumaces. Aunque seamos, Dios nos disciplina, nunca nos deja. Tercero, el cristiano sabe que la mano del Padre nunca causará a su hijo una lágrima innecesaria. De tal razón que, en síntesis, todo vale para hacerlo a uno más sabio y mejor persona. Y como resultado, dejaríamos de compadecernos de nosotros mismos si recordamos que no hay disciplina que no venga del manantial de su amor. Y segundo, que no sea para nuestro bien. Preguntas al respecto. Gloria al Señor. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre Celestial, te damos a ti las gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes de ser enseñados en tu palabra, de ser tratados, Señor, y ser disciplinados en todos los momentos de nuestra vida, aun cuando nosotros éramos ovejas perdidas. Sin embargo, tu mano estaba sobre nosotros, porque nunca dejamos de ser hijos. Estábamos apartados por ti como tus hijos. Y luego viniste, Señor, a nuestras vidas, renovaste en nosotros, Señor, esa nueva vida que produjo una comunión gloriosa contigo y una vida de enseñanza, de bendiciones, tanto, Señor, que producen gozo, como de bendiciones que en algún momento nos han afligido, pero que al final, como dice tu palabra, será causa de gozo eterno. Porque seremos formados. Nuestra imagen ya no será la nuestra, de un hombre caído, de un hombre imperfecto, de una persona con una cantidad de defectos, sino que seremos formados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tal razón, Señor, te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien obra en nosotros por su Espíritu, quien nos llena de su gracia. Y aunque pasemos dificultades, Él nunca nos dejará, porque así lo ha establecido. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. A ti, Padre, sea la gloria en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.